La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos. Hoy nos encontramos transmitiendo desde la Facultad de Arquitectura. Los invitamos a que sigan escuchando el 104.1 FM Radio Universidad y que nos sigan en nuestras páginas de Facebook Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. El tema que hoy trataremos es las bases del estudio de la arquitectura vernácula en México. Y para esto tenemos de invitado al doctor en arquitectura Francisco Javier López Morales. Bienvenido, arquitecto. Gracias. Vamos a dar una pequeña semblanza del doctor Francisco López. Él ha dedicado su vida profesional al desarrollo del patrimonio cultural mexicano y al impulso de iniciativas nacionales e internacionales con la creación de mecanismos de protección, restauración y planes de manejo de los bienes considerados como patrimonio de la humanidad. Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Maestría en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Maestro de Estudios Avanzados de Urbanismo y doctor en Estudios Urbanos y Planificación por la Universidad de Grenoble, en Francia, entre otros. Ha sido catedrático en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, y profesor invitado en prestigiosas universidades extranjeras. Participa en proyectos de restauración nacionales e internacionales y se ha desempeñado como subdirector del Catálogo y Zonas de Monumentos y director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y representante del gobierno mexicano en materia de patrimonio mundial. Gracias a sus esfuerzos se logró la inscripción de una veintena de bienes mexicanos en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Ha sido honrado con distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales a causa de su excelencia en la academia e investigación, destacando el Premio Nacional Juan Pablos por su libro Arquitectura Vernácula en México. Bueno, son demasiados cargos y demasiadas las funciones que ha tenido, doctor. ¿Qué nos cuenta sobre esto? Mira, gracias, Alejandro. Acudo con gusto a establecer, a conversar sobre temas que nos son de interés mutuo para toda la disciplina de arquitectura en este momento. Efectivamente, vine aquí al norte de México, al gran norte, como yo le llamaba, porque son superficies inconmensurables, sí, muy extensas, que los que vivimos en el centro de la República no tenemos muchas veces idea de cuáles son estas distancias, pero que de alguna manera, estando aquí en este territorio, te dan cuenta de la enorme riqueza que encierra nuestra república, pero que al mismo tiempo te ayuda a entender el carácter tan recio y tan claramente definido por el territorio para venir a charlar sobre lo que es el carácter de la arquitectura. Hace rato me estaban hablando algunos de tus compañeros diciendo que por qué no aplicaba con tanta dificultad el tema de lo monumental. No, a mí me parece que el carácter se define justamente por el territorio, y en ese sentido nos da mucho gusto venir a hablar para desentrañar mutuamente cuáles son aquellos aspectos que te ayudan a entender los signos distintivos de estas arquitecturas regionales. Verás, desde el año, ¿qué será? 83, por ahí, un poco antes, yo empecé a hacer una serie de recorridos por toda la República, por lo largo y lo ancho del mismo territorio, para empezar a entender cómo
la geografía, el medio físico, va moldeando y va definiendo el carácter de esa arquitectura. En este caso, evidentemente, el carácter reacio y austero de muchos de los poblados que hay aquí en el norte, desde nuestro punto de vista, pero son los que van esculpiendo, los que van fundamentalmente sentando las bases de estas arquitecturas reacias, difíciles, pero también interesantísimas para saber cuáles los principios de entender aquello que define las arquitecturas del norte. ¿Qué considera la UNESCO para considerar algo como patrimonio cultural? Mira, tu pregunta es muy interesante porque en realidad la UNESCO lo que se apropia, lo que considera que es fundamental como rasgo definitorio, es que este carácter esté perfectamente bien traducido en la materialidad y en la forma de qué es importante desde el punto de vista cultural. Y eso, aunque aparentemente suene un poco complicado, pero yo creo que la UNESCO hace un esfuerzo importante por saber que el carácter y la materialidad de la arquitectura representa de manera muy clara el rasgo cultural de los pueblos, que está traducido en el ejemplo de la arquitectura y de cómo se expresa a lo largo del tiempo desde el punto de vista cultural. A ver, ¿a qué me refiero? En realidad, yo creo que el tema cultural se traduce de manera muy fiel en cómo el hombre, en este caso el hombre del norte, fue plasmando de manera muy clara la cultura del desierto, en este caso, por ejemplo. Y cómo esa cultura del desierto lo que va a tratar fundamentalmente de traducir es lo esencial que responde a toda una climatología, a toda una serie de elementos de cómo el hombre da respuesta al medio natural en el que está desarrollando los principios más fundamentales de la arquitectura, que es la vivienda. Donde vive el hombre, en esa medida el hombre va a tratar de dar respuesta eficaz y también identitaria de lo que tiene enfrente, que es un medio muchas veces difícil, a veces hostil, pero siempre claro, para no ir traduciendo elementos que no son parte de la sensibilidad del hombre que vive en estos lugares tan claramente definidos por la temperatura, por el mismo hombre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué define más a la arquitectura vernácula? ¿Las condiciones culturales o las condiciones físico-ambientales? Las dos cosas se van autodefiniendo. En realidad, la última parte que tú estabas diciendo, yo creo que son extraordinariamente condicionantes para que la arquitectura no traduzca cosas
que no son relevantes para el carácter de estos climas cambiantes y que son muy definitorios de estar traduciendo que tenemos que expresarnos a partir de la mayor eficacia del medio natural. Entonces, por ejemplo, hablando globalmente, la globalización y los sistemas de comunicación modernos, las tecnologías de comunicación, pudieran unificar la cultura, pero no pueden unificar las condiciones físicas y ambientales. Entonces, la arquitectura vernácula forzosamente tiene que ser diferente en cada lugar. Absolutamente. Sí, yo creo que el medio físico, y eso lo ha dicho todas las gentes que estudian el fenómeno arquitectónico, el fenómeno climatológico define y va moldeando de manera muy clara aquel carácter que tiene que traducir una respuesta eficaz al medio. Es decir, eficaz de que no ponga nada de elementos que sean superfluos o que de alguna manera traicionen lo básico que la arquitectura tiene que traducir en términos de la eficacia. Fasan Hati, que es un arquitecto muy famoso en el campo de la arquitectura, decía en alguna de sus estudios que hizo ya clásicos, que se llamaba Arquitectura para los Pobres, pero en realidad era una arquitectura definida para el rigor del clima bajo el cual tenía que expresarse con formas básicas y con formas eficaces para no estar desperdiciando esfuerzos en donde no se puede hablar de desperdicio de ninguna manera porque parece que es un despilfarro. En las zonas donde, como estos lugares donde el clima es riguroso, uno tiene que ser muy claro para saber qué realmente te está dando el confort y qué son cosas que son superfluas y que puedes prescindir de ello. Yo creo que por eso el tema o los términos bajo los cuales se tienen que establecer los principios de que es una arquitectura que está respondiendo de manera eficaz a una temperatura que muchas veces, si no lo respetas o no lo entiendes, te puedes morir de frío o te puedes morir de calor. En ese sentido, yo creo que el hombre que habita en estos territorios tiene que ser muy claro en saber cuáles son esos puntos que tiene que privilegiar. En un lugar donde hay una temperatura alta a mediodía, pues tienes que adoptar aquellos principios que te permiten una frescura y saber entender cómo el clima va a modelar los principios de una arquitectura eficaz y cómoda, si se puede. Así es. La historia es maravillosa y la historia en arquitectura es totalmente honesta. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la arquitectura basada en la economía, por ejemplo, un restaurante que venda hamburguesas, su arquitectura es exactamente la misma en cualquier punto del mundo, pero porque está basada en la economía. La arquitectura que está, y esto la convierte en arquitectura efímera, la arquitectura basada en las condiciones culturales, físicas y ambientales permanece y perdura. Esos principios son fundamentales, lo que tú has mencionado ahora mismo. La arquitectura internacional no respeta
las reglas básicas del medio físico bajo el cual tienen que establecerse los principios de qué va a permitir justamente la ventilación, la iluminación, los elementos que van a jugar con el viento, para la lluvia, etcétera, etcétera. El hombre normalmente, sí, por supuesto, aplica los principios racionales y lógicos de estar en un lugar confortable, no va a hacer de ninguna manera cosas aberrantes que le permitan estar en un lugar donde no estás con un principio que es básico, que es el confort. Exactamente. Es decir, yo me acuerdo que desde al principio que empezamos a estudiar el tema de la adecuación al medio físico, el medio físico es el que te va a ir determinando Claro. cuáles son los lugares de sombra, cuáles son los lugares de ventilación cruzada, dependiendo si son climas fríos o si son climas calurosos, donde tienes que estar justamente ventilado, bien iluminado. Así es. Una serie, la radiación solar, el mismo Hassan Fathy hablaba que sobre cómo tiene que ir procurándose una ventilación cruzada si estás en un lugar caluroso, ¿no? Exactamente. Aparte, la naturaleza es sabia y en cada lugar pone los materiales para que, analizando un poco, uno construya su hábitat con esos materiales, aprovechando estas condiciones ambientales, y va a lograr un confort y un impacto mucho menor. Sí, si vas a estar en un lugar demasiado caluroso, pues lo que tienes que hacer es una búsqueda de soluciones con paredes, con muros enormemente fuertes y anchos. Masa térmica. Exactamente, una masa térmica, para que puedas protegerte de esa inclemencia de un clima que sea verdaderamente imposible no estar protegido desde el punto de vista de la temperatura y de la sombra que tiene que protegerte. Doctor, antes de que usted escribiera el libro de arquitectura vernácula en México, ¿no se tomaba en cuenta el estudio, el análisis, la investigación sobre la arquitectura vernácula? ¿En qué año lo hizo y qué lo motivó a hacerlo? Mira, lo hice en la década de los 70s y de los 80s, porque me di cuenta que la aplicación en automático de principios que te daban en el aula no siempre atendían de manera rigurosa a cuáles son el elemento del ABC que te estaba dictando una aplicación de la luminosidad, de la temperatura, del ruido, y si fundamentalmente esos principios estaban de manera muy irracional aplicándose en arquitecturas de otras latitudes y de otros principios también culturales, en esa medida me parece que estábamos en una visión totalmente errada y equivocada de cómo tendrían que analizarse desde el punto de vista práctico aquellos elementos que me parecen totalmente irracionales. Es decir, si tú, por ejemplo, estabas viendo que adentro de un lugar donde había un clima totalmente
húmedo y no adoptabas principios fundamentales de una adaptación, de una ventilación adecuada que te permitiera estar confortable adentro en los lugares de trabajo y en los lugares de desarrollo de la actividad cotidiana, pues ya me dirás tú. Ajá. Entonces, también lo mismo de estar en un lugar donde llueva mucho y no te proteges de la humedad y no permites que haya un cierto recogimiento, tanto en temas de materiales, que no sean materiales aislantes o que sean materiales donde de pronto estás sufriendo con la humedad. Me parece que no estás entendiendo absolutamente nada de lo que el clima, de una manera lógica, te está diciendo que tienes que cubrirte adecuadamente para no estar padeciendo humedades que no son. Así es. Aprovechando que menciona otras latitudes, ¿cómo influyó la arquitectura islámica en usted? Influyó de manera muy clara, porque yo estuve viviendo en un país, en Argelia, estuve unos buenos 2 años dando clases en esas comunidades, y la vivencia de un buen tiempo enseñando arquitectura en esos lugares, tratando de entender cuáles eran aquellos principios fundamentales que iban a dictar aquellos pautas para que tú estés adecuadamente desarrollando tus actividades. Hay dos, a partir de la pregunta que tú me estás formulando, hay un tema que entra de manera muy clara a la definición del carácter de esa arquitectura. Y te voy a decir, te los voy a tratar de enumerar. En realidad, mucho del carácter de esa arquitectura cerrada hacia adentro y protegida también hacia adentro, tiene que ver con los principios culturales de esas arquitecturas. Quiero decir lo siguiente. Primero, son lugares donde hay una luminosidad durante todo el año tremenda. Entonces, evidentemente, tenemos que adoptar aquellos principios fundamentales que significan estar cerrados de alguna manera hacia afuera, aislados, primero porque también sirven el aislamiento en términos térmicos, pero también porque, de acuerdo a la cultura islámica, lo que es mejor es protegerse del exterior para que no sufras esos calores tan intensos que hay en el desierto. Y los ataques. Por otro lado, y también, exacto. Y también, de alguna manera, adoptar aquellas formas arquitectónicas que te permitan aislarte del exterior en los dos sentidos. Por un lado, aislarte desde el punto de vista climatológico, pero también desde el punto de vista cultural, de no abrirse ante los ojos de alguien que no te debe de ver, y donde tú tienes que ser totalmente protegido desde la visión de la cultura y de no estar en contacto con
una parte de un grupo cultural del cual tienes que encerrarte de una forma. Y también porque las comunidades no deben de estar abiertas, fundamentalmente si estamos hablando de la religión y de la vida íntima, tenemos que estar protegidas de los ojos de los extraños. ¿Interviene también o hay claro que interviene del Corán? Por supuesto, de los principios del Corán, y ahí la religión es fundamental para no abrirte a los ojos de los demás. Se nos acaba el tiempo, doctor. Para terminar, ¿qué mensaje o qué recomendación le da a nuestros alumnos que estudian arquitectura y urbanismo? Yo creo que el estudiante de arquitectura actualmente debe de hacer una revisión intensiva y muy concienzuda de cuáles son aquellos principios que serían universales para saber cuál es la forma que va a adoptar la arquitectura desde el punto de vista de la colectividad, porque la colectividad es la que de alguna manera va a marcar la pauta y el rigor de qué se tiene que respetar a rajatabla y qué se tiene que desechar. En la arquitectura, estuvo adoptando el tema de la arquitectura actual, y estábamos adoptando, entendiendo los principios fundamentales culturales. Está clarísimo que lo que no podemos hacer es transgredir esos principios que están definidos por la colectividad. Exactamente. El tema de los grupos y hay un tema allí que va inherente a lo que tú me estás preguntando. El tema cultural es fundamental para que esa arquitectura sea válida para el resto del grupo. Es decir, que el grupo es el que tiene que definir cuáles son aquellas reglas culturales que tienen que ser respetadas. Muy bien. En términos también de clima, en términos de principios de la misma sociedad, y para que sea válida para la colectividad que está viviendo ahí, para el pueblo. Ajá, así es. Pues muy bien, doctor Francisco López, le agradezco mucho que nos haya compartido sus conocimientos. Esperamos, si hay otra oportunidad más adelante, seguir platicando. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. De nada. A quienes nos escuchan, les agradezco que sigan sintonizando 104.1 FM Radio Universidad, y los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hasta pronto y que tengan buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.